No podemos resolver ningún problema si no sabemos cuál es su origen. Para, en efecto, estudiar un caso, cualquier caso, pues tienen que saberse todos los antecedentes, porque si no, pues no se puede resolver. Entonces, es lo que vamos a ver, los orígenes y el origen histórico, pues, que tiene la violencia, en particular la violencia de género, hasta la actualidad, que eso es lo que es muy lamentable, que hasta la actualidad no solamente pues no hayamos logrado acabar con esta patología social, sino que pues en lo que va de este año comparado con los primeros meses del año pasado, tenemos más feminicidios en México que hace un año, lo cual pues es un tema gravísimo que nos debe mover a todas y a todos para la reflexión. Quise iniciar con esta imagen y como esta les puedo mostrar muchas más de la violencia contra las mujeres que está pues reflejada en obras de grandes pintores fundamentalmente, porque antes las obras de las pintoras no estaban en los grandes museos hasta después del movimiento de las Guerrilla Girls, en donde señalaban que era más fácil entrar a un museo, pues cuando se estaba desnuda, si se era mujer, que si se era pintora, si se era artista. Aquí tenemos pues esta obra de Rubens, del Museo Nacional del Prado, del siglo XVII, El rapto de Hipodamia. Eh, Veamos cuál es el origen pues remoto que tiene la situación de violencia hacia las mujeres. Aquí hay otro rapto, este es de otro gran pintor, Luca Giordano, también del siglo XVII, el rapto de Helena. Pero pues esta situación de que haya una violencia que además pues se ha visto normalizada y generalizada por tanto tiempo. Déjenme decirles que justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas me invitaron a interpretar la encuesta nacional de género que se realizó para el centenario de nuestra Constitución, y ahí pues las personas encuestadas, hombres y mujeres de diferentes zonas del país y de diferentes niveles pues educativos y socioeconómicos, pues entre todas las personas encuestadas, repito, el 81% señaló que era normal la violencia en la vida al interior de la familia. Ahora, esta violencia tiene pues un origen histórico, cultural, que está basada en concepciones pues pseudofilosóficas, jurídicas, religiosas y pseudocientíficas que la han justificado por una pretendida superioridad física e intelectual del hombre. Esta debilidad supuestamente innata de la mujer, que proviene de leyes de la naturaleza, de mandatos divinos, pues ha sido sancionada por normas jurídicas y religiosas. Y es el origen de esta violencia en la cual se supone que el género masculino es superior al femenino y que el hombre ha nacido para mandar y la mujer para obedecer. Y cuando la mujer no obedece,
pues entonces tiene que ser sometida por la fuerza. Veamos, pues primero en la prehistoria, cuáles son los conceptos que se han establecido sobre las organizaciones, pues, primarias de las diferentes culturas del mundo, en las que el matriarcado no es sinónimo o no es la parte femenina del patriarcado como se ha creído, sino como lo han estudiado diversas historiadoras e historiadores, sino que el matriarcado es realmente la maternidad triunfante. Es el momento en el que la mujer y la etapa en la que la mujer pues es reconocida porque le da a la especie lo más importante que le puede dar, que es la reproducción. Entonces hay figuras míticas femeninas vinculadas a la fertilidad en las diversas culturas, como les decía, de las culturas pues de diferentes regiones del mundo. Podemos recordar a la cultura egipcia, cuando pues tenemos a la madre suprema, que es Osiris, que representa a la virilidad fecundada, y la madre que es Isis, perdón, que representa a la madre, y a Osiris, que es la virilidad fecundante, pero la madre, que es Isis, es más importante que Osiris. En Grecia, Deméter, la diosa madre de la agricultura, pues nos hace esta vinculación que también encontramos desde la Venus de Willendorf, que estas pequeñas esculturillas femeninas que se enterraban para que la tierra se volviera fértil, y que esta idea se repite, como decía, en estas eh, culturas, fundamentalmente en las leyendas religiosas, en su mitología. Y podemos irnos, por ejemplo, a la cultura chibcha en Colombia, donde pues hay la idea de que en la laguna de Iguaqué, Bachué, fue la diosa femenina que pobló la tierra. También hay otras leyendas que hablan de mujeres que tuvieron primacía en su momento histórico sobre el género masculino, y se habla de un mundo mítico en donde las amazonas, las mujeres guerreras, son las que triunfan, o hay una versión del Génesis en donde se refiere que Lilith fue una mujer, la primera esposa de Adán, que no aceptó ser pues sometida por Adán. En Creta, por ejemplo, existieron sacerdotisas, pero estas leyendas pues son anteriores a la primacía, ya al establecimiento del sistema patriarcal, que es el que imperó y ha imperado hasta la fecha. Vemos en la siguiente lámina cómo cuando el hombre descubre que para que la mujer eh, procree, necesita ser fecundada, y que es el hombre el que la fecunda, entonces sucede el fenómeno de que la mujer se apodera del cuerpo, el hombre, perdón, se apodera del cuerpo de la mujer para garantizar su descendencia. Y esto
pues lo vemos en las leyes romanas, en donde se establece en el derecho que el padre es el jefe de la familia. Cuando viene ya la síntesis de las religiones y se pasa de las religiones antropomorfas, en donde hay dioses y diosas, como las hubo aquí también en Mesoamérica, en donde a cada divinidad masculina tenía su contraparte femenina. Pero repito, cuando se pasa a la etapa monoteísta, proceso que se da en la misma Grecia, donde Zeus acaba siendo omnipotente. Entonces, en ese momento resulta que Dios es masculino y es el creador de todo. Es omnipotente, o sea, le quita a la mujer esta virtud que tenía reconocida en la mitología del matriarcado, en la que era digna de admiración por ser la creadora, y ahora Dios es el creador, y en las pues ya religiones monoteístas, Dios es uno solo y es masculino. Y la mujer pasa a ocupar un lugar secundario, que es ya pues el sistema patriarcal. Este sistema pues es reforzado, como decía yo, por concepciones filosóficas, religiosas y normas jurídicas. El poder, en pocas palabras, es masculino. Repito, el hombre manda y la mujer obedece. Veamos algunas de las ideas religiosas que aquí, si volvemos a la lámina anterior, para hacerles ver que en cada caso les estoy poniendo algunas citas textuales de lo que estamos exponiendo. Por ejemplo, en el establecimiento del patriarcado les estoy citando el Génesis, en donde pues se establece que Dios va a crear a imagen y semejanza de él a Adán, y posteriormente creará a Eva, pero Eva es creada como en un lugar secundario para servir a Adán. Entonces, desde ahí pues ya se establece esta diferencia en la cual hay una supremacía del género masculino sobre el femenino. En estos preceptos religiosos, acá tenemos otros ejemplos en la siguiente lámina, pues Eva no solamente es creada para acompañar a Adán como un ser secundario de la creación, sino que es la causante del pecado. El que haya pecado Adán es responsabilidad de Eva. Eva es la culpable de ese pecado. Entonces, debe de ser controlada su sexualidad. Así pues, en la terrible condena del Génesis, se habla de textualmente: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será solo para tu marido, y él tendrá el dominio sobre ti. Entonces, esto implica que la mujer es liviana. La mujer no tiene control sobre su sexualidad, y por lo tanto es el hombre, es
el Estado, es la Iglesia las que deben de controlar a la mujer y darán normas para que así sea. Y la primera de todas, pues es que la mujer está limitada al ámbito de lo privado, a la casa familiar, a la casa de Dios, a la casa del recogimiento, que eran los reformatorios, o a la casa de mancebía, donde es convertida en un objeto de uso sexual. En esta cultura religiosa, la mujer debe aprender a cargar con su cruz y a resignarse a la violencia. La característica fundamental de las mujeres en esta cultura religiosa es la abnegación, o sea, la negación de su propio ser. Ustedes me dirán, bueno, nos está usted hablando de la prehistoria, después de la antigüedad, pero estamos en el siglo XXI. O sea, estas ideas, pues, son de hace mucho tiempo. Pues no, he aquí que estas ideas subsisten hasta el tiempo presente. Y aquí veremos unos ejemplos. En la siguiente lámina, recordemos que entre las ideas filosóficas, bueno, filosóficas porque fueron de filósofos, pues teníamos la idea que quedó como un ideal platónico de Platón cuando les dijo a sus alumnos, según pueden ustedes leer en la República de Platón, que no podía haber nada mejor para una comunidad que todos sus miembros la defendieran. Como ustedes saben, en la antigüedad griega, la democracia era una democracia selectiva, una democracia en la cual quienes tomaban las decisiones eran quienes tenían capacidad de portar armas. Desde luego estaban excluidas de esta toma de decisiones todos los esclavos y toda la población femenina. La idea de género se va a construir, o sea, es una construcción cultural. Evidentemente hay diferencias biológicas entre las personas, pero el género, repito, es una construcción cultural que se ha atribuido a tales o cuales características biológicas. Y así tenemos que se ha considerado que el hombre es el fuerte, es el género superior, y la mujer es la débil, es el género inferior. Y pues esta idea de Platón de que todos los miembros de la comunidad participaran en su defensa, pues se quedó como eso, como una idea platónica, y la que subsistió fue la idea aristotélica. Ahí les pongo un párrafo de Aristóteles en donde habla de que el hombre pues tiene un cerebro más grande y por lo tanto es más inteligente, mientras que las hembras por naturaleza son débiles y frías, y esto es un defecto natural. Pues estas ideas de Aristóteles, que van a subsistir a lo largo de la historia, las encontramos ya en el siglo XXI. Y aquí les voy a dar dos ejemplos, podría darles muchos más,
pero estos fueron pues de una trascendencia internacional. El señor rector de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, va a señalar en un evento internacional que los hombres tienen mayor capacidad para las matemáticas que las mujeres. Desde luego, esto causó una verdadera un escándalo. Las diferentes científicas del mundo rebatieron semejante afirmación del señor Summers, muchas de ellas matemáticas, y le hicieron ver que si no había más matemáticas es porque a las niñas, a las mujeres en general, se les limitaba para que desarrollaran sus conocimientos científicos y en este ejemplo que él daba específicamente de las matemáticas. Y esto lo podemos ver hasta la fecha. Si ustedes van a una juguetería y comentan que van a ir al cumpleaños de una niña, inmediatamente el vendedor o la vendedora les va a llevar a la esquina donde están las Barbies, las cubetitas, los trapeadores, las escobitas, las tacitas, los trastecitos de cocina, todo lo que se considera que debe de enseñársele a la niña, a la mujercita, para que se dedique a las tareas domésticas y a la procreación. Pero si ustedes les dicen que van a ver cumpleaños de un niño, entonces les llevarán al rincón donde están los juguetes educativos, los mecanos y todo tipo de juguetes que desarrollen la mente del niño. A la niña todavía se le pone tules y moños, se le viste de rosa y se le impide muchas veces que haga ciertos juegos porque no se consideran femeninos. Esto sucedió, esta declaración de Summers fue en el 2006. El señor Summers dejó de ser dean de Harvard. Y hay otra cita más reciente que fue la del señor James Damore, ingeniero informático de Google, que en 2017 afirmó algo muy parecido a lo de Summers, señalando que las mujeres no teníamos capacidad para la ingeniería informática y que por eso había tan pocas mujeres directivas en la empresa que pues es esta empresa poderosísima de Google. Esto sucedió en el 2017, o sea que como verán, pues no es una cita de la prehistoria, ni de la antigüedad, ni de la Edad Media, sino de nuestro presente. Evidentemente, a lo largo de la historia ha habido mujeres que se han revelado sobre este deber ser de la mujer, de dedicarse a ser buena esposa, buena madre y no a hacer ciencia. Es el caso de Hipatia de Alejandría, que en el siglo V va a morir a manos de una turba de fanáticos por hacer ciencia. En la Edad Media también hay muchos ejemplos y lo que podemos ver en la Galería 4, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, son los juicios
en contra de las brujas. He aquí que no había brujos, había brujas, que eran las mujeres que hacían pues lo que se llamaba brujería, este tipo de estudios que estaban vedados para el sexo femenino y que solamente podían hacer los hombres. Y pues muchas de estas brujas fueron quemadas en la hoguera por la Inquisición. También pues hay que traer ejemplos de nuestro país, de la Nueva España, el antecedente de México, en donde pues hubo esta mujer que trascendió por sus sonetos, por su escritura, y que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí les puse un pequeño, bello soneto que tiene mucho que ver con lo escrito por Hipatia de Alejandría. Pues Hipatia de Alejandría lo escribe en el siglo V y Sor Juana en el siglo XVII. Hipatia señala que defiende su derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Y Sor Juana, en un sentido parecido, escribe: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Pero pues como ustedes saben, Sor Juana sufrió también el castigo por dedicarse a otras labores que no fueran las que tenía que hacer como esposa de Dios, como se les llama a las monjas. Y bueno, finalmente murió de una epidemia de cólera por estar cuidando a sus hermanas. Ya si nos vamos a la edad contemporánea, pues solamente quisiera traerles el ejemplo de Olimpia de Gouges, esta dramaturga que participó en la Revolución Francesa en contra del absolutismo y que después de la declaración que se había hecho de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, ella en 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En esta declaración, ella la presentó señalando que si las mujeres habían hecho la revolución y las mujeres tenían derecho de pasar al patíbulo, también deberían de tener derecho de pasar a la tribuna, o sea, de participar en la toma de decisiones. Sus compañeros revolucionarios acabaron pues guillotinándola en el periodo del terror de Robespierre. Y puse otro ejemplo de una mujer transgresora del deber ser en la etapa insurgente, María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio y Barba, que no solamente apoyó a la insurgencia con sus recursos, sino que también ella se preocupó por la política y en su casa, entre sus diversos matrimonios, porque primero casó con un señor Villamil que estuvo a punto de matarla por pues los golpes que le daban. Afortunadamente para ella el señor se murió y después se volvió a casar con otro señor también muy grande que también murió, hasta que contrajo matrimonio en terceras nupcias con quien va
a vivir hasta sus últimos días. Pero entre cada matrimonio, ella organizaba reuniones políticas y por esto fue objeto de la habladuría de la sociedad de su tiempo, porque era, pues, estaba transgrediendo el deber ser de la mujer, que no estaba pensada para participar en los asuntos políticos y para organizar este tipo de reuniones. Vamos a ver cómo surge el término feminismo y pues por qué nos encontramos en lo que se ha llamado la cuarta ola del feminismo. Y es también en Francia, y no hay que pues llamarnos la atención que sea Francia, porque después de la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX, pues Francia y también parte del siglo XX fue el epicentro cultural de Europa. Y pues es justo en Francia en donde Aubertine Clerc, una periodista francesa, va a popularizar el término feminismo. Este término que originalmente con el tono despectivo, peyorativo, se le llamaba, era una especie de enfermedad, así como se hablaba del infantilismo, cuando una persona tenía características pues de retraso, como si fuera un niño. También se hablaba de feminismo cuando padecía de características femeninas. El hijo de Alejandro Dumas, en 1870, va a publicar un panfleto que se va a llamar El hombre-mujer. En este panfleto ataca las reivindicaciones de las mujeres, que dice, de ahí el nombre del panfleto, que quieren ser como hombres, cuando evidentemente no deben de intentar semejante cosa. Y de ahí pues va a popularizar el término Aubertine Clerc, hablando de que feminismo es la forma de defensa que tienen las mujeres para que se les reconozcan, se les otorguen por parte del Estado los mismos derechos que se les han otorgado a los hombres por el solo hecho de nacer con cuerpo de hombre. Entonces, Aubertine Clerc va a divulgar el término feminista en su periódico La Ciudadana y habla justo de un cambio de estructuras. Ella escribe en 77, aquí les puse un párrafo, que hay que reivindicar los derechos contra leyes que nos humillan. Han habido hasta la fecha 4 olas del feminismo. La primera, pues, es muy prolongada. Podemos ubicarla desde que se empieza a popularizar el término feminista en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado. Es la lucha en la que las mujeres buscan igualdad frente a la ley, sus derechos civiles, sus derechos políticos, todo el movimiento sufragista, que como ustedes ven, fue muy prolongado porque fue muy difícil que se reconociera, se cambiaran
las estructuras para darle, por ejemplo, la ciudadanía a las mujeres. Una vez que se va a lograr el derecho a votar y ser votadas, pues después va a ser muy largo el paso del derecho del voto al ejercicio del poder. En los 60 viene pues lo que se puede considerar ya la segunda ola, la que busca el fin de la cultura patriarcal, lo que se llamó en su momento la emancipación de la mujer, sus derechos sexuales y reproductivos. Entre las teóricas de esta segunda ola del feminismo, bueno, tenemos a mediados de siglo la obra de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, en donde pues la esencia de esta obra se reduce a la frase: la mujer no nace, se hace. Después, pues otra de las grandes teóricas también será Betty Friedan en La mística de la feminidad, en donde empieza a denunciar que el peor enemigo de una mujer es su abnegación. Esta cultura fundamentalmente religiosa que le fue inculcada, en la que ella se sacrifica, no cuida ni su salud. Es más, todavía tenemos en las zonas rurales la costumbre de que la mujer, la madre, aunque esté embarazada, aunque esté amamantando, es la última que va a tomar alimentos si es que los alimentos sobran. Pero la mujer le tiene que dar primero el alimento a todo el núcleo familiar. En esta segunda ola, pues que es más corta, puesto que los cambios en nuestro tiempo se van a ir dando, pues en algunos aspectos con mayor rapidez que los que se daba antaño. En esta segunda ola, repito, se pide no solamente el fin de esta cultura patriarcal, sino el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos. Como decía yo, en una palabra, la emancipación de la mujer. En la tercera ola surge lo que Norberto Bobbio, por ejemplo, ha llamado el derecho a la otredad, o sea, el reconocimiento de que hay multiplicidad de identidades culturales y de género, y no nada más los dos, el género binario hombre-mujer. Entonces irrumpe con gran fuerza la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+. Y en la cuarta ola, que es en la que nos encontramos inmersas, porque esta fue pues interrumpida con la pandemia que todavía no acaba de pasar, pues va a haber una serie de reacciones frente a un tema que antes se había mantenido pues en la oscuridad. No es que no existiera, siempre ha existido, siempre el hombre, no solamente en la vida de pareja matrimonial, sino ahora en el noviazgo y en todo momento, el hombre considera a la mujer un objeto de uso sexual. Y entonces
el acoso sexual ha sido algo generalizado. Del jefe en la oficina a la secretaria, del maestro en el salón de clases a la alumna, vamos hasta de el hombre que le dice palabras obscenas a una mujer que va caminando por la calle. Esto ha sido algo normal, pero se hace público y surge el movimiento Me Too, que denuncia ese acoso sexual en todas las diferentes labores que realiza la mujer y cómo el hombre le quiere imponer el dominio sexual y utilizarla, repito, como objeto. Este movimiento de Me Too pues va a surgir, como seguramente recordarán, en Estados Unidos contra un director cinematográfico de apellido Weinstein, que pues solía abusar de todas las actrices, las modelos, las personas que pretendían tener un trabajo en su empresa. Este movimiento Me Too se va a extender pues por todo el mundo, porque ahora pues somos, como lo dijo Marshall McLuhan, este filósofo canadiense, pues lo dijo hace más de un cuarto de siglo, pues somos una aldea global. Entonces, ahora los movimientos se convierten en eso, en movimientos globales, pues a través de todos los medios de comunicación, principalmente de las redes sociales. En este movimiento, pues hay otras muchas acciones, por ejemplo, las marchas masivas, la marcha masiva multitudinaria que se dio en Washington cuando el señor Trump hizo las declaraciones machistas y misóginas, el performance, las tesis, un violador en tu camino, representado en Chile, que se ha convertido en un himno feminista y que lo mismo ha sido reproducido en la Ciudad de México, que en París, que en Nueva Delhi o en Bogotá, y también el paro nacional Un Día Sin Nosotras, que fue una iniciativa de la colectiva Las Brujas del Mar, esas descendientes de las brujas que no pudieron quemar, como ellas mismas dicen en su movimiento, en donde el 9 de marzo pues causó un efecto mucho más importante que lo que se había planeado. El tema pues de la violencia hacia las mujeres, que es no solamente se denuncia el acoso, sino que se denuncia la violencia machista y feminicida, porque he aquí que ha venido un revanchismo machista y cuando las mujeres no se dejan someter por el hombre, ya sea para que tenga relaciones sexuales o para que haga lo que éste quiere, pues la violenta, y si ella denuncia tal violencia es el momento más peligroso porque pues si se entera la mata, ¿verdad? Y por eso es que tenemos la ola de feminicidios que tenemos actualmente. No es porque antes no hayan existido. Déjenme decirles que como historiadora tuve la oportunidad de ver un informe de el jefe de la policía de Londres a finales del siglo XIX, en donde el jefe de la policía decía que había sido un año de saldo blanco, que no había habido asesinatos en Londres
salvo los normales de los hombres que habían matado a sus mujeres. Entonces, como ustedes ven, no es que sea un acto que no haya sucedido, pues desde la antigüedad romana, pues como el hombre, el pater familias, era el jefe del núcleo familiar, pues era la autoridad que podía castigar a todos los miembros de la familia, incluida la esposa, que era una menor de edad, que no tenía autoridad. Entonces, estos feminicidios han existido, no se les llamaba así, desde luego, hasta en nuestro tiempo, pero el que haya más feminicidios en estos primeros meses del año, este año, que ya está acabando el confinamiento, cuando se había dicho que los que había habido el año pasado eran debidos al confinamiento, pues nos habla de que hay otra problemática, además del confinamiento, que puso de relieve las desigualdades sociales y las desigualdades de género. Entonces, el problema de la violencia hacia las mujeres es se había normalizado, que llamó la atención de organismos internacionales, primero de organizaciones de mujeres. Entonces tenemos que desde la segunda ola se va a demandar que se establezca un día internacional para que se reflexione sobre esta situación que es destructiva no solo de la vida de la mujer que es golpeada o asesinada por su pareja, sino de toda una sociedad por las implicaciones que tiene en la familia de esta mujer, en sus hijos, y es tan destructiva que déjenme decirles que en un programa que yo fundé, que sigue transmitiéndose en el Instituto Mexicano de la Radio, y que le puse el nombre de Mujeres a la Tribuna, en reconocimiento de Olimpia de Gush, en Radio Ciudadana. Cuando se empezó, teníamos el programa con micrófono abierto. Entonces hablaban las personas para contar sus experiencias. Y hay una experiencia que a mí me conmovió profundamente y se las quiero compartir. Una persona, cuando estábamos hablando pues de la violencia hacia las mujeres, habló un señor, no dijo su nombre, era una persona de 40 y tantos, 50 años, y comentó que él quería pedirles a las mujeres que lo estaban oyendo que no se aguantaran los malos tratos de sus parejas y que pues quería compartir su experiencia personal, que él y su hermano vivían en un departamento muy pequeño con sus padres, donde pues todas las noches que el padre llegaba borracho, golpeaba y desde luego abusaba sexualmente de su madre, que estaba pues en la habitación contigua, porque solamente había 2 habitaciones con un muro pues muy ligero, porque debió haber sido de tabla roca, porque el señor contó que oía pues todo lo que el padre le hacía a la madre, y que tanto él como su hermano se tapaban los oídos para no oír pues los golpes y los llantos de su madre, los golpes del padre y los llantos de la madre.
y dice, creo que sí, era 48 años, dijo, tengo 48 años y quiero decirles que todavía tengo que tener terapia para poder dormir en las noches porque recuerdo estas noches de horror que viví y siempre pensaba, como yo era el mayor, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué se aguanta? Y lo peor del caso es que mi hermano no pudo sobrevivir a este trauma y acabó suicidándose. Fue una experiencia dramática que él quiso compartir precisamente para acabar con esta idea que tienen muchas madres, que si se aguantan los golpes del esposo, pues es para conservar a la familia, para que todos estén juntos, para que los hijos tengan un padre, pero esto, pues con esta muestra tenemos que resulta la violencia destructiva para todos los miembros del núcleo familiar, no nada más para la mujer que sufre los golpes. El problema ha tenido tal magnitud que surgió el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto en la próxima lámina vemos que fue una propuesta que surge en 1960, ya al inicio de la segunda ola, y se escoge el día 25 de noviembre porque fue el día en que Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, mandó asesinar a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Esto, pues, recordación luctuosa de estas mujeres que sufrieron la violencia del Estado, pues continuó demandándose hasta que se estableció en 1981 en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que después va a ser acogida por los organismos internacionales, como vemos en la siguiente lámina. Y esto no es porque sean feministas, sino por el efecto que tiene la violencia hacia las mujeres en toda la familia. Entonces, aquí tenemos una serie de convenciones internacionales de Naciones Unidas, como desde 1979 se establece la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación hacia las mujeres. Después surge la campaña en 1991 de los 16 días de activismo contra la violencia de género y ya se adopta a nivel global ese 25 de noviembre, que pues fue el asesinato de las Mirabal, y después vienen una serie de convenciones en contra de la violencia también de la OEA. O sea, tenemos una serie de, primero de la ONU y después de la OEA, la Convención Belém do Pará de 1994, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Seguramente todas y todos han oído de la importancia que tuvo la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, cuyo objetivo fundamental era precisamente el poder establecer toda una serie de acciones que pues van
a aceptar y a sancionar, a aprobar los diferentes países miembros de la organización, en este caso de la ONU, para instrumentar políticas públicas y una legislación que logre que se acabe la violencia hacia las mujeres. O sea, por una parte tiene que haber el marco jurídico. Aquí tenemos las convenciones internacionales, pero los países miembros se comprometen a dar el marco jurídico nacional correspondiente a estas convenciones que ha firmado y ratificado, y a establecer políticas públicas que deben de ser fundamentalmente dedicadas a promover una nueva cultura de respeto a la persona humana, independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición. Entonces, a la fecha, año con año, la ONU hace una serie de campañas, pues, para poder superar esta patología social, y entre las últimas campañas, pues destaca la campaña que fue muy, pues tuvo un efecto muy positivo, la He for She, a la que se unió nuestra Universidad Nacional para convocar a los hombres a que se unieran a esta campaña. Y en efecto, pues se tienen que también construir nuevas masculinidades, una masculinidad en la cual no se considere que si el hombre no manda y la mujer obedece, pues el hombre no considera que entonces no está siendo suficientemente hombre o que está perdiendo su virilidad si no logra someter a su pareja, y por eso la violenta. Entonces, si construimos nuevas masculinidades, pues esto de lo que se trata es de deconstruir la cultura patriarcal. Ha habido las campañas que hoy en este año recordarán, bueno, no fue este año, sino el año pasado ya estamos en marzo, fue el año pasado, que nuestro país participó en la reunión de Naciones Unidas con el gobierno de Francia para lograr la generación, que esta nueva generación de personas de todo el mundo sea la generación de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Veamos un panorama de cómo ha estado la violencia contra las mujeres en el mundo. Y verán que todavía pues hay países en Asia y en África donde se mata a las mujeres por tradición, por honor. O sea, se considera que cuando una mujer tiene pues relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio, pues se está poniendo el honor del hombre o de la familia en entredicho, y todavía hay mujeres que son lapidadas por estas circunstancias en algunos países de estas regiones. En América y Europa, bueno, pues hay esta violencia que ya hemos visto, de la que hablaba, la violencia al interior de la pareja, pero el índice pues de feminicidios es altísimo. Claro, aquí hay que tomar en cuenta también
la población, o sea, el número que tiene cada uno de los continentes de habitantes. Y pues en cuanto a la Convención Belém do Pará, tenemos que el América Latina es la región en donde la norma jurídica está sancionado el feminicidio. 14 países lo tipifican como tal y sin embargo subsiste. Y subsiste porque no es importantísima pues la norma, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero además de la norma es necesario que vaya acompañada de las políticas públicas correspondientes y desde luego que la norma se cumpla, porque de qué nos sirve que exista la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia si después los feminicidios quedan en la impunidad. Veamos cómo está la situación de violencia en México y América Latina. Aquí pues vemos estas diferencias que son también de acuerdo pues a la densidad de población de cada uno de los países. Y pues México tiene pues un alto índice de feminicidios solo después de Brasil. ¿Y cómo se ha dado la legislación? La legislación en torno a la violencia en nuestro país. Recordarán que hubo una serie terrible de asesinatos. La maestra Rosa María Álvarez hizo una publicación que imagino estará al acceso aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se tituló Las muertas de Juárez. En ese momento todavía no se establecía el término, no se generalizaba de feminicidios. Fue en 1993 cuando empezó a encontrarse esta cantidad de cadáveres de mujeres mutiladas que obviamente primero habían sido violadas y luego fueron asesinadas y cuyos restos aparecían en el desierto. Fue una situación terrible y ante la inacción del Estado hubo diferentes movilizaciones, entre ellas una a la frontera que llama mucho la atención porque participó también esta artista estadounidense Jane Fonda, y hubo declaraciones terribles de un presidente municipal, Francisco Barrio, señalando que las mujeres habían sido asesinadas porque eran prostitutas, como si el ser trabajadoras sexuales fuera una situación en la que no se tuviera que respetar su vida. Esto es verdaderamente dramático, pero así se consideró. Y vamos a ver que el tema cambió cuando se puso de manifiesto que también habían asesinado nada menos que a una maestra de la
iglesia una catequista, y esta catequista, pues evidentemente no era una servidora sexual. Entonces, en esta situación, pues la propia iglesia de Juárez puso el alto al señor presidente municipal. Después hubo otra declaración señalando que eran pues trabajadoras de las maquilas, se descubrió que eran trabajadoras de las maquilas que salían en la noche, y entonces todavía se atrevió a decir que salían solas. Y bueno, pues como salían solas y en la noche, pues entonces se arriesgaban a que las violaran y a que las mataran. Fue hasta 1996 cuando en México se tipificó la violencia al interior de las familias como un delito. Antes había pues inclusive consejo de que la ropa sucia se lava en casa para que no hubiera una situación en la cual pues se enteraran, la gente no tenía por qué enterarse de todo lo que pasaba al interior de la familia, la violencia que se vivía, pues de el esposo a la esposa o de los padres a los hijos, y nadie tenía por qué meterse en lo que sucedía al interior de la familia. Sin embargo, cuando esto se tipifica como un delito, entonces ya se pone un alto y se dice, esto que tú estás haciendo con tu esposa es un delito que castiga el Estado, o a la madre que violenta a sus hijos, y fue una primera medida para ponerle un alto a la violencia al interior de la familia. Después se da la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el 2006, pero como decía hace un momento, lamentablemente esta ley no es a veces conocida ni siquiera por las autoridades, ni tampoco por la ciudadanía. Y ante semejante situación, pues tenemos que si no se cumple, si es letra muerta, pues evidentemente no sirve. También ha sido muy discutida la alerta de violencia de género, que implica una serie de medidas. Todo esto ya lo van a ver ustedes con detalle también, me imagino, en el diplomado, tanto la propia ley como la alerta de género, pero luego surgió la actitud de muchos gobernadores y gobernadoras que consideran que es un desdoro para su administración o que les quita popularidad el que se declare la alerta de género en sus estados. Entonces, en muchos estados donde se debería de declarar la alerta de género, no se declara por estos prejuicios. En el 2007 se da otra medida importante, que es la penalización de la violación dentro del matrimonio. Porque como mencionaba yo antes, al considerarse a la mujer una propiedad del esposo, inclusive así se establecía que cuando se casaba uno tenía que decir fulanita de tal, o sea, propiedad de fulano de tal. Claro, hay costumbres todavía en países como Estados Unidos que inclusive desaparece totalmente
el apellido de la mujer y ya ni siquiera es de fulano de tal, sino simplemente pues queda como que no es, pues ya no es ella, ya no existe. Eh, por otra parte, tenemos otra pues ley muy importante para el tema que nos ocupa, que es la del 2012, cuando se tipifica el feminicidio. No es lo mismo que a una señora que va en la calle se le quite su bolsa y se le dé un balazo y quede tirada en la banqueta, a una mujer a la que se le viola y se le asesina. Esto es lo que se llama feminicidio, es un homicidio por el solo hecho de ser mujer. Sin embargo, aunque este marco jurídico es importantísimo que se haya dado, lo que es indispensable es que se cumpla, tanto que lo conozcan las autoridades encargadas de impartir justicia, como la ciudadanía para exigir su cumplimiento. Y de todas maneras debe de ser acompañada de las políticas públicas en donde pues se dé esta situación del cambio cultural sin el cual no podemos avanzar. En la siguiente lámina, pues esta es la encuesta de género de la que les había yo hablado, que fue realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y pues hay aquí algunos datos que son verdaderamente espeluznantes, o sea, el que 88.1% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, consideren que la violencia es normal, es parte de la vida familiar, pues es trágico, porque sabemos que la violencia genera violencia y como hemos mencionado en los ejemplos concretos que les he compartido, pues destruye a todos los miembros del núcleo familiar. Es impresionante ver que todavía un 32.8% de hombres justifican golpear a las mujeres. Pero increíble resulta que un 18.7% de las propias mujeres justifiquen ser golpeadas. También hablando del desconocimiento de nuestro marco jurídico, pues vemos que un 55% conoce la ley de la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay más hombres que la conocen que mujeres. 2 de cada 10 mujeres de las encuestadas reconocieron haber sufrido violencia económica. Y pues en cuanto a la violencia hacia niños y niñas, porque sabemos que hay pues una serie de personas que siguen pensando que la mejor forma de educar a sus hijos es por medios violentos, de castigos físicos. Y sin embargo, pues ya un 50% señaló que la violencia hacia las niñas y los niños
no se justifica. Esto ya es un paso un poco adelante, debería de ser ninguno, o sea, lo ideal sería que el 100% hubieran dicho que no se justificaba la violencia, pero todavía está, como ustedes ven, muy generalizada la idea de que sí se justifica, un 30% que para corregirlo y un 10% que por una falta de respeto. Otro punto que quiero llamarles su atención es que más hombres que mujeres fueron golpeados cuando eran niños. Y esto pues nos los han enseñado las psicólogas y psicólogos dedicados a estos temas. Los niños golpeados se vuelven golpeadores. O sea, es una conducta que se aprende desde que se es muy pequeño y se reproduce cuando no, claro, se tiene toda una educación para superar el problema o inclusive un tratamiento psicológico por los traumas que esto puede haber dejado. Eh, las preguntas las vamos a dejar para el final para no interrumpir ahorita la exposición. Entonces, pues decía yo que más hombres, o sea, los niños, un 68% reconocieron que fueron golpeados por sus padres, padre o madre, y un 57% de las mujeres. Otros datos, pues, más actualizados de la violencia de género en nuestro país, pues son las que vemos en la próxima lámina, que pues son datos de diferentes organismos, de INMujeres, del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, ahí pueden ustedes ver en algunos casos, pues sí tenemos cifras ya actualizadas al 2021, en otros hasta el 2020, pero pues INMujeres calculó en el 2020 que 700 mujeres sufren diariamente algún tipo de violencia, que se cometen 11 delitos sexuales contra mujeres por un delito sexual contra hombres, que más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento, intento de violación o violación. Y la población más vulnerable, pues es la que está entre los 15 y los 24 años, en donde en muchos casos sus parejas las han forzado a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Los agresores, según estas encuestas, son principalmente novios, tíos, vecinos. Pero aquí les tengo que decir un dato que es escalofriante, pero que es una realidad. Hicimos en la Federación Mexicana de Universitarias, que cuenta con especialistas de las diferentes áreas, entre ellas psicólogas, un estudio en el Tribunal de Justicia del entonces Distrito Federal. Fue antes de que se convirtiera en la Ciudad de México una entidad federativa. Y entonces los datos que arrojaron de este estudio, que desde luego pues es de la Ciudad de México, que tiene más habitantes que muchos países pues de Centroamérica y del mundo, pues encontramos que de cada 10 violaciones
que se habían cometido en la ciudad, 6 habían sido realizadas en el ámbito familiar y 4 por personas externas al ámbito familiar. Pero lo que fue verdaderamente dramático fue constatar que de las 6 violaciones que se habían cometido en el ámbito familiar, pues una mayoría habían sido por los propios padres, no por los padrastros, por los padres. Pero otra cosa terrible que constatamos es que eran conocidas y consentidas por las madres. Esto, es monstruoso, pero es una realidad que pudimos constatar en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Entonces, la situación de estas, violencia que se vive ahora en los noviazgos, pues es porque hay, en efecto, relaciones sexuales muy tempranamente, desde la secundaria. Es más, hay juegos sexuales desde quinto y sexto de primaria. Hicimos también en la Federación un estudio en el CCH Sur, en donde maestras y maestros nos dijeron que pues ellos no trataban los temas de educación sexual con los alumnos y alumnas porque estaban convencidas de que las alumnas y los alumnos conocían más de la vida sexual de lo que podían conocer los propios maestros y maestras. Por otra parte, también encuestamos a los padres de familia de este CCH y resultó que los padres y las madres decían que esos temas, pues ellos no los trataban tampoco con sus hijas e hijos, sino que pues eran temas que ya pues los jóvenes se enteraban por todo tipo de medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Y cuando encuestamos a las y los alumnos, pues nos encontramos con que alumnas consideraban que si se tomaban la pastilla anticonceptiva el día que iban a tener relaciones sexuales, no iban a salir embarazadas. Entonces, imagínense ustedes la ignorancia de toda la comunidad, maestras, maestros, las jóvenes y sus padres y madres. Así nos explicamos el altísimo índice de embarazos no deseados. Esto fue antes del ILE, antes de que se estableciera la interrupción legal del embarazo. Y otro tema muy grave también fue el reconocimiento de la violencia en el noviazgo, cuando los agresores son principalmente los novios que exigen el servicio sexual a las novias y cuando éstas no lo aceptan, sobreviene la violencia. En cuanto pues a los feminicidios, ya aquí tenemos las cifras reconocidas por el propio gobierno. Como ustedes ven, hay variantes importantes, pero entre lo que reconoce el gobierno y lo que reconocen las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a hacer este tipo de mediciones. Durante el primer trienio del actual gobierno, los feminicidios aumentaron
de acuerdo a las cifras oficiales, un 4.11%. En el año pasado se llegó al más alto índice de pues, feminicidios, y el problema que se plantea es que solo el 25% de los asesinatos de mujeres en México se califican como feminicidios. Pero lo más dramático de todo es que quedan en la impunidad. O sea, no sé, ahora como se usa hablar se abrió una carpeta de investigación y la carpeta de investigación se queda abierta, nunca se concluye, y esta impunidad es lo que ha llevado también a que haya pues un aumento de estos delitos contra las mujeres. Otro tema muy grave de violencia que se ha incrementado con el avance del narcotráfico en el país es el de las desapariciones forzadas. O sea, se ha alcanzado un máximo histórico en la desaparición de mujeres. Aquí tienen ustedes la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas en el 2021, y también el rango de edad de las mujeres desaparecidas, pues el más alto es entre las 15 y las 19 años. Todas estas mujeres desaparecidas, no localizadas, pues también ya se ha sacado el promedio anual como que desaparecen en nuestro país 9 mujeres por día. Y ya ha bajado el índice, ya no es de 15 a 19, sino de 12 a 17. El tema que pues ha quedado de manifiesto y al que me he referido en la siguiente lámina es el de la impunidad. Es una de las observaciones que ha hecho la CEDAW a nuestro gobierno, porque, pues como les digo, a veces ni siquiera se abre la carpeta de investigación, porque cuando llega la mujer a pedir auxilio a una delegación, pues muchas veces le dicen, aguántate, pues quién te manda, cómo te habrás portado, qué le habrás hecho, ya se va a contentar. Y cuántas mujeres han pedido auxilio, no se los ha dado ninguno de los 3 niveles del Estado, y han acabado asesinadas por su propia pareja. En efecto, se ha incrementado esta violencia ante la inacción, pues, de los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno, porque pues en el poder judicial no se imparte la justicia como es debido, como hemos visto en los casos escandalosos más recientes. Tampoco el poder judicial está haciendo el contrapeso que debe a los otros poderes, pues vigilando que se cumpla la ley. Y desde los 3 niveles de gobierno se han descalificado las luchas feministas y minimizado el número de feminicidios como si no tuvieran importancia. El otro problema que tenemos es la aceptación social del fenómeno de la violencia,
la problemática estructural e incapacidad de las instituciones de que se cumpla la ley y pues las cifras más recientes son pues las publicadas, por ejemplo, en el país, porque esto ya ha trascendido nuestras fronteras y se habla de cómo permanece el 99% de los crímenes de violencia sexual en la impunidad. Esto pues es gravísimo y también lo hemos visto en otros sectores de la población, como son los periodistas asesinados. Pues el tema de la pandemia es un fenómeno que, como vimos, hizo que se incrementara en forma dramática la violencia ante pues el confinamiento. Esto pues las psicólogas y psicólogos lo han explicado de muy diversas formas. Al estar toda la familia en un lugar estrecho, confinada, pues la frustración ha exacerbado la agresividad y las mujeres no han tenido forma de pedir ayuda. Además, se cancelaron pues una serie de recursos que había para los refugios de mujeres. Esto de los refugios de mujeres es muy importante. Nosotros en la Federación Mexicana de Universitarias trabajamos con doña Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora en la historia de México y la primera en crear los centros de atención a la mujer en el estado de Colima. O sea, centros de apoyo a la mujer, precisamente porque cuando la mujer pues quiere salirse del círculo de dependencia que se crea con el golpeador, esto es un aspecto que tal vez también vaya a tratar después en el diplomado con, pues no sé si vaya a participar alguna psicóloga o psicólogo, pero el tema es como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es la dependencia que se crea entre el secuestrado y el secuestrador. Y aquí se crea también una dependencia emocional, psicológica de la golpeada respecto del golpeador. ¿Por qué? Porque cuando hay un vínculo afectivo o familiar inclusive, pues se cree que crea este círculo de dependencia, primero bajando la autoestima de la mujer golpeada. Primero esta mujer pues se le dice que tiene una serie de defectos, de errores que va haciendo que esta mujer disminuya pues su valor para enfrentarse al individuo que la somete a su dominio. Después de la violencia psicológica viene la violencia física y después de la violencia física se cierra la relación de dependencia con la relación sexual y con los comentarios de que pues pórtate bien y ya no te volveré a golpear, pues sí yo te quiero mucho, pero me haces enojar, en fin, y la mujer va cayendo en esa pues dependencia
del hombre que la maltrata y es muy difícil a veces que salga de ella sola. Por lo general necesita el apoyo de quien le ayude con un tratamiento psicológico, alejándola de pues el hombre que la golpea y por eso desde tiempos de la maestra Griselda Álvarez en el estado de Colima fue el primer estado donde se crearon estos centros de apoyo a la mujer, donde la mujer podía irse a refugiar hasta que tanto ella como su esposo resolvieran o pareja resolvieran su situación con las normas jurídicas y estaban casados y deseaba divorciarse, que tuviera protección para que el agresor no la ultimara. Para eso surgieron los refugios. Lamentablemente se les ha quitado los recursos y pues han desaparecido muchos de estos refugios. Estos pues se crearon, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con el nombre que les puso la maestra Griselda Álvarez como fortalezas para hacer fuertes a las mujeres y para que pudieran defenderse de su agresor. Ahora bien, en el confinamiento, como decía yo, la violencia en el mundo, de acuerdo con ONU Mujeres, aumentó en un 25% en todo el mundo. Pero aquí, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, se recibieron 300% más llamadas de auxilio durante la pandemia que antes de esta. Y el 75% de esas llamadas de auxilio eran por parte de las propias parejas. Las violaciones también incrementaron y pues aunque hay cifras oficiales que reconocen este incremento, desde luego hay pues una cifra negra de mujeres que no los denuncian. Un tema reconocido por la OCDE es que México es el lugar de violencia sexual infantil que tiene el índice más elevado de los países miembros de la OCDE. Y hay que destacar que esta violencia sexual infantil, bueno, están en la OCDE también países, por ejemplo, como Colombia. Y sin embargo, en México tiene el índice más alto, lo cual pues debe de ser motivo de verdadera alarma, de estupor para nuestra sociedad. También con la epidemia, la pandemia y el confinamiento y todo lo que hemos vivido estos 2 años, aumentó la violencia contra las mujeres en el sector salud, como vemos en la siguiente lámina. Cabe destacar que con esta pandemia quedó de manifiesto una gran verdad que no se había reconocido en el mundo, que es que el 70% de la fuerza laboral del sector salud mundial es de mujeres. O sea, las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral del sector salud. No solamente, pues hay muchas médicas, pero enfermeras. Las enfermeras son mayoritariamente mujeres, además de las afanadoras, las personas que
limpian los hospitales, que hacen la comida para los enfermos, todas ellas son mujeres. La CEPAL, aquí para medir la situación en América Latina, el índice es un poco más elevado, 72%, y pues este sector fue el que tuvo mayores riesgos de contagio en la pandemia a nivel mundial. En México, las enfermeras mujeres son el 79% y hubo una serie de ataques en contra del personal de salud, agresiones físicas, verbales, inclusive se fueron rociadas con cloro, se les impidió usar transportes públicos, por lo cual en muchos hospitales tuvieron que contratar un transporte para llevarlas a sus domicilios porque no se les dejaba ingresar en el transporte público. Esta pandemia que exacerbó la violencia hacia las mujeres en la familia, en el sector salud, también puso de manifiesto la desigualdad salarial. Entonces, tenemos que, de acuerdo al Foro Económico Mundial de Davos, que como les decía, estos análisis no los hacen porque sean buenos samaritanos o porque sean feministas, sino porque está probado que los países que tienen mayores brechas salariales entre mujeres y hombres tienen un menor desarrollo económico. Y en el caso de México, como podemos ver en el reporte que sale siempre cada año, a principios del año, ahora tenemos el de 21, la diferencia salarial por trabajo igual en nuestro país puede llegar hasta un 43%. Y las mujeres fueron las que tuvieron la mayor pérdida de sus empleos, porque además durante esta pandemia, pues tenían que ocuparse de los cuidados. Ya habrán ustedes oído hablar de cómo hace falta el cuidado de la familia, de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores, y todo eso es trabajo que hacen las mujeres aparte del trabajo doméstico y de el propio trabajo por el cual obtienen ingresos, ya sea por fuera de la familia, del ámbito familiar, en un trabajo formal o informal. Entonces, esto pues nos puede traer un retroceso en los avances que se habían logrado respecto de los derechos de las mujeres. Ya nos ha traído más pues violencia y también acentuar la desigualdad. Y si bien se han dado avances, pues en cuanto a la paridad, pues esto todavía pues falta muchísimo para que estos avances que tiene la paridad en materia de representación, de participación política, que se fue dando en pasos muy difíciles, muy tortuosos. Primero se negociaba el 70-30, después se logró que fuera ya no 70% de hombres y 30% de mujeres,
postuladas a cargos de elección popular, sino que fuera un 40-60. Finalmente se puso la paridad, pero entonces aparecieron las Juanitas, ¿verdad? Que así les puso la gente, las mujeres que tuvieron tan baja autoestima que aceptaron. Y en esta práctica cayeron todos los partidos políticos, los que se dicen de izquierda y los que se dicen de derecha. Y pues pusieron a mujeres, siempre las ponían en los distritos que ya sabían que se iban a perder, pero después con las cuotas de género, cuando se les obligó a la paridad, lograron conseguir mujeres que aceptaran pues estar como propietarias para ganar las elecciones y cumplir con la cuota de género, pero una vez ganada la elección tenían que renunciar para dejar a sus suplentes hombres. Finalmente esto fue sancionado, hubo inclusive sanciones económicas a los partidos, y bueno, finalmente se logró la paridad y ahorita tenemos una paridad en el poder legislativo. En el ejecutivo se inició con una mayoría, bueno, no paridad, pero casi, de mujeres. Sin embargo, las que han sido removidas del gabinete han sido mujeres. Y antes de las últimas elecciones, pues lo más que habían logrado tener las mujeres en los gobiernos estatales eran 2 mujeres que al mismo tiempo estuvieran gobernando alguna entidad federativa. Antes de las últimas elecciones, pues era la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la de Sonora. Después de las últimas elecciones, se logró que hubiera 6 mujeres. Sin embargo, pues el caso de Salgado Macedonio, con 3 denuncias por violación, cuyas carpetas de investigación nunca se han atendido, pues es una muestra de la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres en México. Y evidentemente el que hayan puesto a la hija de Salgado Macedonio no es un avance, sino un gran retroceso en los derechos de las mujeres. Para finalizar y que nos quede tiempo de hacer, tener una serie de preguntas, de reflexiones conjuntamente, pues tenemos que repetir que para acabar con esta cultura patriarcal, que es el origen histórico de la violencia hacia las mujeres, hay que deconstruir esa cultura y construir una nueva cultura de paz, de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero para lograr esa igualdad sustantiva, pues desde luego tenemos que tener acciones paralelas para lograrlo. La vigencia de los tratados internacionales, que estas convenciones sean una realidad, que se conozcan, que se cumplan, y para esto hay que difundirlas tanto entre las autoridades como con la ciudadanía. Otra investigación que hicimos en FEMU, cuando se crearon los institutos de las mujeres, que pues el primer lugar donde se creó la primera Secretaría de la Mujer fue en el estado de Guerrero, cuando fue gobernador José Francisco Ruiz Massieu. Después se crearon ya institutos, pues el Instituto Nacional y los institutos en los estados. Entonces hicimos una encuesta entre todas las directoras de estos institutos y resulta que no conocían los tratados internacionales.
que México había firmado y ratificado. Entonces, pues si estas convenciones internacionales no son conocidas por autoridades y ciudadanía, pues son letra muerta. Desde luego lo mismo debemos decir para la vigencia de la legislación que hay en nuestro país y las políticas públicas afirmativas. El tema educativo es central, la educación de esta nueva cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición. Reforzar la educación sexual desde quinto de primaria. Todavía hace pocos años, pues asistimos a ver un acto increíble, bueno, no asistimos presencialmente, pero la prensa difundió cómo una legisladora había organizado una quema en el estado de Guanajuato de los libros de texto porque hablaban de educación sexual y esto le pareció que era contrario a las buenas costumbres. Entonces organizó una quema de los libros de texto. Así es que pues tenemos que, y eso que todavía no se da realmente, ni tenemos libros de texto con una perspectiva de género, ni se da la educación sexual como debería darse según las pedagogas y pedagogos especializados en el tema. Y también la educación informal a través de todos los medios de comunicación, a través también de las redes sociales, que ahora son el ámbito donde pues se comunican sobre todo las nuevas generaciones y, como señalaba yo antes, la construcción de nuevas masculinidades. Y para concluir, me gustaría cerrar con una, un pensamiento de Norberto Bobbio, que pues les podría yo poner, ya de hecho le cité a varias feministas, desde Simone de Beauvoir, Betty Friedan o Emma Watson, podría yo citarles a Joan Scott o a cualquier otra, Rita Segato, feministas contemporáneas, pero les voy a citar a un hombre porque evidentemente a lo largo de la historia ha habido hombres feministas, hombres que les ha parecido injusta la situación que han vivido las mujeres de desigualdad en todos aspectos, cuando es carecer de derechos civiles, de derechos políticos, la violencia que sufren y demás. Y este filósofo italiano, que ya no está con nosotros, pues dio este pensamiento que me parece que es muy pues digno de ser hacernos reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos en la sociedad mexicana hoy. Y Norberto Bobbio escribió pues que el mejor termómetro de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación en la que viven sus mujeres. Pues gracias por su atención. Muchísimas gracias.